Bienvenidos todos y todas a nuestro programa especial En la Balanza. Hoy toda la familia de TVs y todo el equipo de producción de La Balanza se honra de acompañar la celebración y conmemoración que hace la República Islámica de Irán sobre la victoria en la defensa sagrada que se llevó a cabo entre 1980 y 1988. Para hablar de este tema nos ha recibido en su casa, en su espacio, el excelentísimo embajador Oyatollah Soltani. Muchísimas gracias, embajador, por invitarnos. Todo el equipo de producción está agradecido con la amabilidad de esta embajada y, por supuesto, con esta oportunidad de compartir tan importante momento histórico que es fundamental que todos conozcamos. Hay mucho que no se conoce sobre la realidad de tanto de Irán como del Medio Oriente y cuál ha sido la historia de los últimos 40 años. Estamos hablando hoy de un momento muy particular que la República Islámica de Irán recuerda, porque así comienza, digamos, la lucha y la resistencia del pueblo iraní por la defensa de su soberanía en esta defensa sagrada ante una guerra impuesta por Irak. Es importante, embajador, comenzar esto explicando el origen, de qué trataron los acuerdos de Argel, qué hizo Irak, que se consideró una agresión, y cómo responde la recién constituida República Islámica de Irán con el líder Ayatollah Khomeini liderando esta defensa tan importante. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el más altísimo. Doy mis palabras de bienvenido a usted, a todo el equipo, a su casa, y siempre muy agradecido por la atención de TVS. Como usted mencionó, la semana que se inicia desde el 22 de septiembre en Irán se conoce la Semana de la Defensa Sagrada. El 22 de septiembre de 1980 es el día que Irak oficialmente pasó las fronteras de Irán y atacó a Irán, porque bueno, unos meses antes hubo algunos bombardeos por los aviones iraquíes, la zona fronteriza, algunas bases militares, pero de forma bombardeo y volviendo. Pero en ese día, el 22 de septiembre, ya pasaron las fronteras y empezó oficialmente la guerra impuesta a Irak contra Irán, en una frontera de casi 1.200 kilómetros que hubo, digo así, el conflicto militar entre los dos países. La guerra empezó por una excusa que Saddam Hussein en su momento se planteó para resolver digo así, una diferencia fronteriza entre Irán y Irak que existía desde hace unas décadas antes, sobre un río que se llama Arvan Rud por la parte iraní. En 1975, los dos países, a través de las conversaciones, que es una manera pacífica para solucionar problemas, llegaron a un acuerdo. Se firmó el acuerdo de Algeria, en el 75. Sí, 75, donde los dos partes pusieron de acuerdo que, bueno, qué parte tú tienes razón, qué parte yo tengo razón, y desde ese momento vamos a entonces respetar el acuerdo. Pero cuando Saddam Hussein llega al poder, bueno, él plantea, digo así, ese acuerdo que no es a favor de Irak como una excusa, y bueno, trata de resolver de su manera la diferencia que existía entre los dos países a través de la guerra. Hay una situación, embajador, que digamos que desencadena el ataque de Irak a Irán, que ha sido el triunfo de la Revolución Islámica cuando pudo derrocar al Shah de Irán. Estamos hablando de pocos meses después, del 79 al 80. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Y además cuéntenos, porque fue un momento de transición. Así es. De un Irán occidentalizado que todo el pueblo iraní rechazaba unánimemente a una propuesta de restituir la espiritualidad islámica y lo que ha sido la identidad persa del pueblo iraní. Sí, tiene toda razón. Cuando que Saddam Hussein ataca a Irán,
Irán se encuentra en diferentes aspectos en su más débil situación que tenía. Mire, en 11 de febrero de 1979 es el triunfo de la Revolución Islámica iraní. El 22 de septiembre de 80 es el inicio de la guerra impuesta Irak contra Irán. Pero en ese corto tiempo que nos queda desde la Revolución Islámica iraní hasta la guerra, ¿qué ha ocurrido en Irán internamente? Irán había pasado algunas, digo así, problemas, amenazas internos muy, digo así, importantes. El primero, como es muy costumbre de los Estados Unidos, fue un golpe de Estado, que a través de la Embajada de Estados Unidos se planificó y en su último momento de ejecutar, digo así, el plan, se descubrió el plan y fueron detenidos los generales traidores, los pilotos, y entonces en ese momento algunos generales escaparon del país, algunos fueron detenidos. Unos meses después, los gringos trataron de hacer una intervención militar en Irán, otra vez con, digo así, cómplice de algunos otros generales traidores iraníes, que ese plan se fracasó, se convirtió en un escándalo para Estados Unidos, para Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos en su momento, y otra vez algunos generales fueron escapados del país, algunos detenidos. Entonces, en ese momento, en esa situación, cuando Saddam Hussein nos atacó, Irán, por fuerzas armadas, estaba colapsado, desorganizado. Por jerarquía política, el Comité de la Revolución Islámica iraní todavía no estaba establecido fuertemente, ¿sí? Económicamente, el país que exportaba 6 millones de barriles al día por las sanciones de Estados Unidos quedó así sancionado, paralizado. Que valga decir que el embargo comenzó inmediatamente en el 79 contra el nuevo gobierno de la República Islámica. Entonces, económicamente inició las sanciones, políticamente así, fuerzas armadas de otra manera. Por el punto de vista de los iraquíes y sobre todo Saddam Hussein, eso vieron como una oportunidad de oro, que entonces ahora que Irán se encuentra con tantas dificultades, es el momento de atacar a Irán, y bueno, empezó una guerra que ellos, Olga, en principio Saddam Hussein dio una rueda de prensa sobre su objetivo a Irán, ataque a Irán. Ahí dijo que, bueno, el resto de las preguntas en 2 semanas le voy a responder en Teherán, cuando que vamos a conquistar el capital de Irán. En 2 semanas, al resto voy a, digo así, responder allá. Pero esa guerra, por la valentía de los iraníes, la resistencia de los iraníes, duró 8 años. Los iraquíes nunca, digo así, lograron abrazar el sueño que habían planificado desde el inicio, y esa guerra se culminó con una victoria muy dulce y grande para los iraníes y las persas. Vamos a volver un poco, embajador, porque es importante. Acuérdense que estamos aprendiendo de la historia de Irán. Se nos interesa algunos elementos en el transcurso que son fundamentales. En ese momento que Irak ataca a Irán, no existía la Guardia Republicana formada como tal, sino que eran movimientos populares que se estaban sumando, que se habían sumado primero al rechazo absoluto de la occidentalización de Irán y de la intervención de Estados Unidos en Irán, y que se suma a la defensa sagrada. Cuéntanos un poco cómo fue esa formación del movimiento de las milicias populares y cómo se fue construyendo la Guardia Republicana a partir de esta lucha sagrada y de esta convicción de que la patria había que defenderla, no importa en qué parte del país. Tú me contabas que tú eras de una parte muy distante, de una provincia distante a Judestán. Judestán era donde estaba, digamos, el conflicto más fuerte con Irak, que era donde ellos atacaban. Y tú te movilizaste. Cuéntanos esa experiencia, porque además es un honor, pero también es una anécdota. Así es. Mire, esa semana se llama la Semana de Defensa Sagrada.
¿Por qué dice sagrada? ¿Acaso una guerra puede ser sagrada? ¿Acaso no dicen una guerra es destructora y todo el mundo debería, digo así, tratar de no tener la guerra? ¿Por qué los iraníes dicen la Semana de la Defensa Sagrada? Mira, la frase tiene dos palabras, defensa sagrada. Defensa significa cuando un pueblo sale a defender bajo cualquier principios internacionales, incluso de cartas de Naciones Unidas, defensa legítima está un derecho internacional. Así es. Sobre todo a un pueblo que quiere defender de su patria, de su familia, de su nación, de su cultura, ¿sí? Entonces, la defensa por sí mismo es un valioso valor, digo así, que todo el mundo lo apoya, lo admira, ¿sí? Sagrada, ¿a qué se refiere? En todo el mundo, ser patriota es un valor muy admirable, ¿sí? Los nacionalistas de todo el mundo están respetados. Los héroes normalmente los héroes son los más nacionalistas de un país. Sobre todo cuando que tú amas a tu patria, quieres defender a tu patria. Entonces, por punto de vista de las escuelas políticas, nacionalismo, ser patriota es algo sagrado, de alguna importante, de mucho valor. Eso cuando tú te vas al Islam, el Islam dice, Hubbul Watan min al Iman. Dice que, bueno, amar a tu patria es un signo que tú amas a tu religión, amas a Dios, amas a, digo así, a tu madre. A tu madre, ¿sí? Por eso digo, cuando que tú calculas todos estos, interpretas todos esos, la defensa sagrada es la mejor palabra que queda por esa resistencia que los iraníes hicieron durante la guerra impuesta de Irak contra nosotros. Y como usted mencionó, mira, la guerra empezó en la frontera hacia el occidente de Irán, donde que tenemos la frontera común con Irak. Voy a colocar una imagen para que podamos ver la frontera y dónde estaba Judestán, o dónde está Judestán, que fue donde ocurrió la mayor cantidad de bombardeos y de ataques por parte de Irak. Así. Mira, aquí la guerra tenía diferencia, digo, la distancia de casi 1500 kilómetros con mi ciudad natal, por ejemplo, con muchas otras ciudades, pero a los iraníes en aquel momento y actualmente la patria, esa digo así, imagen que en la mapa se conoce como Irán, por los iraníes se consideraba como su casa, ¿sí? Por eso es que tú veías muchos jóvenes saliendo de las ciudades, corriendo hacia, digo así, punto de contacto con el enemigo para poder defender a su patria. Y la mayoría de esos militantes, Olga, eran los jóvenes. Y de esa forma se sembró la semilla de formación de guardia de la Revolución Islámica iraní, que posteriormente se convirtió en ejército clásico, que ahora es uno de los más poderosos, digo así, fuerzas armadas en el mundo. Estimado embajador, nos vamos ahora a un corte y volvemos porque me interesa que nos cuente además su experiencia en esta lucha sagrada. Nos vamos a un corte con la balanza y regresamos con el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela. Continuamos en la balanza conmemorando junto al embajador Oyatollah Soltani la Semana de la Defensa Sagrada de la República Islámica de Irán. Hemos querido compartir este momento tan importante para conocer un poco más la historia de nuestros hermanos iraníes, a quienes volvemos a agradecerle este espacio tan importante que nos hayan recibido en su casa para conversar sobre, digamos, sobre lo que ha sido la resistencia en Irán durante estos 40 años, pero particularmente lo que ocurrió entre el 80 y el 88, que inicia el 22 de septiembre. Embajador, usted nos contaba
que sobre todo eran jóvenes los que se sumaban a las milicias populares que querían defender la patria, que había un voluntarismo por parte de la juventud que llegaban bueno, que llegaban desde lugares distantes hasta Judestán para poder defender la patria. A miles de kilómetros volvían, o sea, recorrían para ir hasta allá, aunque no contaban incluso con la edad que permitía la ley para participar. Cuéntanos un poco eso. Así es. Mire, la defensa era defensa del pueblo ante los tiranos, encabezado en frontera por Saddam Hussein, pero detrás de Saddam Hussein eran los países superpotentes. Las cifras hablan, como aquí el comandante eterno Chávez decía, que incluso Dios habla con matemática. Mire, en la guerra nosotros tuvimos 230.000 mártires. La mayoría, casi todos los jóvenes. Las cifras hablan. ¿Mire? De esos 230.000 que estamos hablando, Olga, 3% tenían la edad menos que 14 años. Casi 30% de esos mártires tenían la edad entre 15 hasta 19 años. Casi 41,2% tenían la edad entre 21 hasta 23 años. Casi 11% tenían la edad entre 25 hasta 29 años. Y los mártires que tenían la edad más que 30 son la minoría, tal vez 15% o algo así. En aquel momento tú veías entre los jóvenes iraníes un sentimiento, un voluntarismo que, bueno, que bajo cualquier razón deberían ir a defender a su patria. Yo estaba diciendo que en aquel momento existían unas reglas, normas para ir de forma voluntaria a la guerra. Por menos tú deberías tener 15 años de edad. Pero algunos jóvenes, igual que yo, en aquel momento yo tenía, bueno, recién cumpliendo 13 años, entrando a 14 años de edad. ¿Y cómo hizo para poder ingresar Bueno, a las filas de la defensa? Por el sentimiento interno, por voluntarismo interno que te estaba explotando para ir a defender a su patria y por la necesidad. Bueno. Pero no tenías la edad. Sí, no tuvimos la edad, pero ¿qué hicimos para cumplir con los requisitos? Falsificamos el carnet de identidad, carnet de fecha de nacimiento, ¿sí? Esos jóvenes que usted ve, 3% menos de 14 años, son los jóvenes que, igual que yo en aquel momento, de forma voluntaria, falsificamos la fecha de nacimiento para poder presentar a las autoridades que yo cumplo con 15 años para ir a la guerra. Mientras que mi ciudad natal, la distancia que tenía con frontera donde existe la guerra, tiene casi 1.500 kilómetros de distancia. Quiere decir, bajo ninguna manera no hubo ninguna amenaza de esa guerra contra mi personal y mi familia. Pero los jóvenes iraníes, el pueblo iraní en aquel momento y actualmente, ven todo ese mapa como su familia. Como una unidad. Esa familia que estaba en frontera con Irak, yo como un iraní sentía que es mi familia, es mi hermana, mi padre. Y por eso es que los jóvenes iraníes como una avalancha, como un, digo así, fuerza incontrolable, salieron de las ciudades hacia la frontera con Irak para defender a la patria. Y esos jóvenes eran que posteriormente formaron la Guardia de la Revolución Islámica iraní, que bueno, después se convirtió al lado del ejército de Irán, que en su momento también hizo mucho sacrificio para defender a la patria, a dos componentes de Fuerzas Armadas iraníes para defender a nuestra patria, que bueno, con todo el orgullo puedo decir que obligaron al imperio de respetarnos, de hablarnos de forma igual, no de arriba a abajo. Y eso era
el sacrificio de los jóvenes de aquel momento y posteriormente, bueno, de los jóvenes que posteriormente se agregaron a las Fuerzas Armadas. Bueno, mientras que yo todavía me considero como un joven, ¿sí? A pesar de pasando casi 30 y pico años, pero No, bueno. y tienes 2 años más porque te pusiste 2 años menos en la... Sí. Embajador, fueron 8 años en los que ocurrieron diversas circunstancias a nivel geopolítico que fueron definiendo hacia dónde iba esta defensa sagrada y hacia dónde iba Irak en la agresión. Estamos hablando de un momento donde estaba agudizado, se había agudizado la Guerra Fría, ustedes estaban en el medio de los dos bloques, No sé. el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, donde tenía gran influencia la Unión Soviética. Esta Guerra Fría, ¿cómo los afecta en este momento? ¿Y cuáles fueron las posiciones de ambos bloques en este conflicto? ¿Quiénes fueron los aliados de uno? ¿Quiénes fueron los aliados del otro? Sí, es una pregunta muy interesante. En aquel momento, como usted mencionó, el mundo casi estaba dividido a dos bloques. Bloque occidental encabezado por Estados Unidos, que tenía algunos países bajo su protección, y el bloque oriental bajo protección encabezado por Unión Soviética, ¿sí? Pero en un caso muy raro, Olga, vemos que en la guerra impuesta Irak contra Irán, los dos bloques, Unión Soviética y Estados Unidos, vienen apoyando a Saddam Hussein. Irak y la guerra impuesta Irak contra Irán es el único punto común entre el occidente con el oriente, donde que conjuntamente hicieron la alianza para acabar con un pueblo, para derrotar a un gobierno, para colapsar, digo, hacia un gobierno revolucionario que era el gobierno islámico iraní. ¿Y por qué? Como usted mencionó, la revolución islámica iraní derrotó a un gobierno aliado de Estados Unidos que pertenecía al bloque occidental, el régimen de Shah, que hasta dientes estaba pendiente, digo así, un esclavo del occidente, un aliado del occidente. Bueno, entonces se colapsó el gobierno de Shah, se fue, y por supuesto el mundo oriente, Unión Soviética, pensaba que la República Islámica de Irán se va a caerse, digo así, en la mano de ellos, va el bloque del Oriente, va a ser un miembro del Oriente, va a ser un, digo, aliado de ellos. Pero los iraníes en aquel momento levantaron la bandera de verdadera independencia. La República Islámica de Irán dijo que ni Occidente ni Oriente, mi revolución islámica iraní quiere ser independiente, a favor de los pueblos oprimidos, hacia una verdadera independencia. Y eso fue, digo así, la razón donde que esos dos superpotentes del Oriente y el Occidente hicieron la alianza para apoyar a Saddam Hussein. Usted pregunta de los aliados. Los aliados de Saddam Hussein eran Estados Unidos, Europa, Unión Soviética. Quiere decir el bloque del Occidente, Oriente. Ellos dos bloques apoyaban a Saddam Hussein por armamentos, por inteligencia a través de los satélites que tenían, controlando, supervisando los movimientos de las fuerzas iraníes, y entonces toda la información facilitaban a los iraquíes para poder, digo así, saber cuáles son los movimientos de los iraníes. Y también el apoyo político incondicional a Saddam Hussein en las organizaciones internacionales, incluso cuando Saddam Hussein empezó a utilizar las bombas tóxicas y bombas químicas. Esos dos bloques, estos dos países superpotentes evitaron condenar a Saddam Hussein en Naciones Unidas. El otro aliado de Saddam Hussein eran los países árabes, la mayoría, apoyando a Saddam Hussein por el financiamiento y también por tropas, fuerzas. En la guerra impuesta Irak contra Irán, Olga, Irán tenía prisioneros de guerra de 40 países, todos árabes.
que eso demostraba el apoyo incondicional de esos países a Saddam Hussein. Irán era solo y solito, bajo sanciones, ningún apoyo, pero Irán tenía un aliado súper poderoso. Siria. No. Siria es un país amigo y hermano, pero mucho más importante que Siria, mucho más importante que esos dos países superpotentes. Ese aliado de nosotros era Dios. ¿Quién es más poderoso que Dios? Dios nos apoyó en la guerra, Dios está con los pueblos y Dios era nuestro aliado. Era Dios que nos apoyó de confrontar con el mundo occidente, oriente, 40 países y al final de 8 años de guerra salir victorioso. Nuestro aliado era Dios hasta ahora. Vamos a aprovechar, embajador, para no cortar las ideas. Vamos a un tercer bloque para darle continuidad a este tema que es importante, porque todavía estamos en el transcurrir de los 8 años. Quedan algunas cosas por contarle a la audiencia para que conozcamos mucho mejor a cómo fue que llegó Irán, la República Islámica de Irán, a esa victoria y cuál fue el papel de la ONU, que es importante aclararlo. Nos vamos a un corte y continuamos en la balanza con el embajador de la República Islámica de Irán. Seguimos en la balanza conversando con el embajador de la República Islámica de Irán, nuestro querido hermano Oyatollah Soltani. Estamos hablando, digamos que de una relación de fraternidad real con la República Islámica de Irán, con el pueblo de Irán, de profundo agradecimiento porque los venezolanos en plenos ataques por el bloqueo hemos recibido la solidaridad absoluta de la República Islámica de Irán, de su pueblo, de su gobierno, y amor con amor se paga. Y qué mejor forma que retornar, digamos, o seguir manteniendo estos gestos de amor sincero, de solidaridad sincera, que contando la historia, la verdadera historia de lo que ha sido la República Islámica de Irán. Embajador, en esos 8 años donde hubo 230.000 mártires, donde digamos que en ese momento la Unión Soviética, que estaba desmoronándose, se acercaba a la perestroika en el 85 con Gorbachev, había cambios geopolíticos. La ONU mantenía una posición de no reconocer la agresión de Irak y de alguna manera acusarlos a ustedes como responsables para que no pudieran reclamar la indemnización o un juicio justo contra Irak por el daño ocasionado. Sí. Mire, cuando empezó la guerra en 22 de septiembre de 80, hasta 1 año y medio después, Irak estaba en una situación superior en la guerra en forma ofensiva, ocupando algunos territorios iraníes, ciudades iraníes, como estábamos explicando en otra parte, las fuerzas armadas iraníes estaban colapsadas, mientras que viene a formarse la milicia popular y yendo a la guerra, defendiendo la patria, tardó casi 1 año y medio. ¿Sí? A partir de ese momento, la situación cambia. E Irán inicia, digo así, tomar la iniciativa en la guerra, haciendo operaciones muy victoriosas, recuperando el terreno y dejando el ejército iraquí en la situación débil. Justamente de ese momento viene y aparece Naciones Unidas, donde que pide el cese de fuego, sin presentar quién es el culpable, sin pedir a los iraquíes desocupar al resto del territorio, ciudades iraníes que estaban bajo ocupación de ellos. Solo decían que vamos a cese de fuego, que vamos a sentar a la mesa hablando, pero Irán nunca aceptó eso. Dijo que bueno, solo y cuando que el ejército iraquí vuelva a la frontera internacional se puede hablar de un cese de fuego. Esas conversaciones, esas presiones, digo así, tardó hasta 1988, donde que, bueno,
Irán por fin logró de retroceder el ejército iraquí dentro de su frontera, incluso Irán en forma ofensiva entró, digo así, al territorio iraquí. Pero por fin Irán no estaba detrás de la guerra, nunca estaba, digo así, dando bienvenida a la guerra, nadie va a abrazar una guerra. Y por fin, y cuando que Naciones Unidas y Consejo de Seguridad aceptaron de anunciar que Saddam Hussein era el culpable, era el agresor. Y por eso, en la resolución de número 598, donde que, bueno, se cumplió con los requisitos y derechos de Irán, que pedía que, bueno, debería presentar que quién es el culpable, quién empezó la guerra, para que posteriormente, digo, se aplique a él, a ese país, las consecuencias jurídicas, ¿sí? Y en esa resolución de 598, por fin, Consejo de Seguridad y Naciones Unidas presentaron a Irak como el país agresor, y en ese momento fue que Irán aceptó el cese de fuego en agosto de 88 y se terminó la guerra. Ciertamente, embajador, la situación geopolítica, ustedes, aunque fue un acuerdo de paz en el que literalmente no hay ganador, no hay vencedor ni vencido, aquí hubo una victoria. Sí. Háblenos de cómo percibe Irán la victoria, aunque hubo un acuerdo de paz, o sea, no una victoria de como trofeo de guerra, Sí. digamos que es otra concepción de la victoria. ¿Qué fue para ustedes la victoria? Sí. Entre los pueblos de Irán y de Irak siempre existía un sentimiento de hermandad, de amistad. La mayoría de los pueblos iraquíes son musulmanes chiitas, igual que los iraníes que son chiitas, ¿sí? Pero lamentablemente en tal época, 80, gobernaba ya un señor que se llamaba Saddam Hussein, y él personalmente decidió, digo así, empezar esa guerra a pesar de la voluntad, digo así, de su pueblo. El pueblo de él no quería la guerra, ¿sí? Pero cuando que se terminó la guerra, primera guerra del Golfo Pérsico, como usted bien mencionó, que es la guerra impuesta a Irak contra Irán, cuando que se inicia la segunda guerra del Golfo Pérsico y el ataque de Estados Unidos y sus aliados a Irak, Irán sale defendiendo al pueblo de Irak, porque el pueblo de Irak ha sido la víctima de, digo así, de políticas de un dictador que, bueno, causó la segunda, digo así, guerra del Golfo Pérsico en tal momento. Y posteriormente, cuando que los iraquíes ocuparon a Irak, siempre Irán salió a apoyar al pueblo iraquí, siempre apoyando la independencia del pueblo iraquí, siempre decía que es el pueblo de Irak que debería decidir por su, digo así, bien o mal, lo que quiera, entonces, el derecho de autodeterminación del pueblo iraquí. Tal forma, estimada Olga, cuando que apareció esos grupos terroristas Daesh en Siria, en Irak, a pesar que entre Irak y Estados Unidos existía un convenio de apoyo mutuo militar, y en base de ese convenio los norteamericanos estaban obligados a apoyar a Irak en contra de cualquier amenaza que viene hacia ese pueblo. Eso dicen los iraquíes, no que diciendo nosotros, dicen las autoridades de Irak. Los gringos no respondieron a las llamadas de las autoridades iraquíes. Cuando que los iraquíes echaron la mano hacia Irán, ellos mismos dicen, desde cuando que llamamos hasta que cuando que apareció el gran general mártir Soleimani en Irak para dar el apoyo a los iraquíes, tardó menos que un día. El día siguiente, los iraníes y fuerzas del Quds estaban en Irak apoyando al pueblo iraquí, que eran nuestros hermanos y son nuestros hermanos, apoyando al frente de un, digo así, grupo terrorista, mercenarios que fueron entrenados por los gringos y, bueno, equipados por ellos, financiados por ellos, que, bueno,
Donald Trump oficialmente vino y declaró que, bueno, era el gobierno de Estados Unidos, Barack Obama y Hillary Clinton que formaron el grupo de ISIS. de ISIS. Y bueno, salimos apoyando a Irak. Justo eso le iba a preguntar, embajador. Fue un poco ingenuo por parte de las autoridades iraquíes pensar que quien financia y forma a los mercenarios y a los grupos terroristas podía prestar algún tipo de auxilio. Me imagino que tardaron poco tiempo en darse cuenta que estaban durmiendo con el enemigo, que Estados Unidos era el enemigo y las condiciones en Irak cambian al poder describir y tener ya caracterizado quién es el enemigo y quién estaba detrás de los grupos terroristas que además cometían, digamos, crímenes atroces, condenados por la comunidad entera. O sea, crímenes que son irrepetibles, ni siquiera para contarlos ante cámaras. Pero todo el mundo sabe qué nivel de criminalidad tienen estos grupos terroristas. Ustedes apoyaron primero en Siria, que es donde, digamos, estaba la base de Daesh y de ISIS más numerosa, y lograron también ayudar a Bashar al-Assad, presidente de Siria, a defender su territorio, y luego en Irak. Pero hubo un acontecimiento que también marca esta situación, que fue la ofensiva a una base estadounidense en Irak, la base Ain al-Assad. Cuéntanos un poco cómo fue esa ofensiva y cómo decide Irán dar esta muestra de fuerza. Así es. Miren, como todo el mundo puede recordar, creo que 3 de enero fue del año 2020, donde que, el ejército terrorista de Estados Unidos en Irak, por orden directo de Donald Trump, asesinó a nuestro querido general mártir Soleimani, cuando que estaba de una visita oficial con una autoridad de un país visitando a Irak. Bueno, él ordenó el asesinato del general Soleimani y también el querido hermano Mohandes Abu Mahdi, digo así, líder del pueblo iraquí, del Ejército Popular de Irak. Bueno, lo que decía que Irán, lo que aprendió en la guerra, ¿sí? Autoconfianza, autoestima. En menos de 5 días, Irán atacó al base militar más importante de los norteamericanos en Irak, que se llamaba Ain al-Assad. Aquí fue una competencia entre la tecnología iraní, la capacidad militar iraní con la tecnología de los norteamericanos, donde que ellos tenían instalado sistemas antiaéreos, drones, satélites, todo instrumentos que ellos presentan en las películas Hollywood tenían instalado allá. Pero Irán empezó el ataque misilístico al base Ain al-Assad, primero para hacer la venganza del sangre del general Soleimani, ¿sí? Segundo, para demostrar a los gringos que la sangre de un gringo no puede ser superior que sangre de cualquier otro ser humano, incluso iraní, que todos somos iguales. Tercero, valga decir, perdón, embajador, valga decir que Donald Trump declaró públicamente que él había ordenado el asesinato con un dron. Él era el responsable, lo dijo ante los medios de comunicación internacionales. Cuando que tú tomas esa posición como el presidente, incluso terrorista de un gobierno, eso tiene consecuencia jurídica. Y actualmente en Irán, en Irak, hay tribunales que están procesando, digo así, el trámite para que, bueno, convocar a los actores, a los criminales, a los, digo, asesinos de ese asesinato, que, bueno, Donald Trump también está en la lista, que él tiene que presentarse ante la justicia y rendir la cuenta ante la justicia de los iraníes y de los iraquíes. Y bueno, posteriormente era, digo así, el ataque demostrando al mundo que ese imperio es un tigre de papel. Olvídense de las películas que se presentan en Hollywood. Eso es para el engaño público, para guerra psicológica. En práctica, ese imperio ya está en su última etapa. Mire, dólar de Estados Unidos está cada día menos en el mercado internacional.
la fuerza militar de Estados Unidos está bastante debilitada. La fuerza política de Estados Unidos internamente tiene un montón de las dificultades internas en el escenario internacional. Ya digo así, hay otros poderes internacionales, ya el mundo unipolar se acabó. Ahora estamos hablando de un mundo multipolar. Y esas serán las consecuencias, digo así, de ataque de Irán al base militar de los gringos en Ain al-Asad. Embajador, Irán, la República Islámica de Irán, entra en una nueva faceta de la historia, porque como todos estamos entrando, hay, digamos, una economía emergente, hay un mundo multipolar, pluricéntrico, que está surgiendo con mucha fuerza. Así. Y ustedes son parte de ese mundo que se identifica, entre otras cosas, como Euroasia. Así es. Ustedes están allí, además con muchísima fuerza. Ahora ya hay otra relación con Rusia, hay otra relación con otros países que en algún momento se dejaron, digamos, influenciar por el hegemón del momento y que ya han reconocido que hay otra forma de relacionarse en el derecho internacional. ¿Qué reflexión saca la Revolución Islámica? ¿Qué reflexión ha tenido en esta historia de la Revolución Islámica, primero el Ayatolá Khomeini, luego el líder supremo Jamenei, sobre lo que ha sido estos cambios en la historia y la resistencia y el desarrollo de la República Islámica de Irán? Bueno, miren, la reflexión que ha tenido sobre nuestra Revolución Islámica iraní, los acontecimientos de las décadas pasadas y también los cambios internacionales, nos enseñó que, bueno, primero, en ese mundo deberías confiar a tu propio, digo así, poder. No puedes confiar a las organizaciones internacionales, a los convenios internacionales, que una gran parte de esos convenios, esas organizaciones, están como un instrumento político en manos de los superpotentes para presionar a los países independientes, como en el caso de Irán. Por ejemplo, cuando que Irak nos estaba bombardeando con bombas tóxicas, químicas, no existía ninguna organización internacional defender a Irán, mientras que hay varios convenios que prohíben el uso de ese tipo de armas, pero estaba desaparecido todos esos en su momento. La otra reflexión que ha dejado para nosotros la guerra y el liderazgo de esos dos líderes sagrados para nosotros, el fundador de la Revolución Islámica iraní, Imam Khomeini, y posteriormente el líder actual, Khamenei, nos enriqueció internamente, digo así, de esa autoestima, autoconfianza, que cuando que tú en una guerra impuesta bajo de miles de sanciones puedes resistir en contra de superpotentes 40 países, entonces tú puedes hacer mucho más cosas a favor de tu nación, desarrollo tecnológico, en salud, en energía, en cualquier instrumento que beneficie a tu pueblo, mejora el bienestar de tu pueblo. Y bueno, esta autoestima nos llevó y nos ayudó a un avance tecnológico que hoy en día Irán en diferentes áreas se encuentra entre los primeros países del mundo. La otra cosa es que, como hay unos cambios siempre en las relaciones internacionales, así que los países que algún día estaban en otra parte y como aliados de nuestro enemigo, ahora por esos acontecimientos internacionales nos encontramos amigos, aliados, países vecinos como usted mencionó. Algún día Unión Soviética estaba apoyando a Irak, pero ahora Rusia es un país amigo, hermano de nosotros, muy buenas relaciones políticos con diplomáticos y bueno, de diferentes áreas tenemos con Rusia, con China, con muchos otros países. Y además, la guerra impuesta a Irak contra Irán, de alguna manera ayudó a generar un mundo multipolar, donde que
el mundo vio que, bueno, los temas no se puede solucionarse todo por los países superpotentes, que los países, a pesar que no son superpotentes, pueden solucionar los problemas, pueden ser, digo, ser activos en las relaciones internacionales. Y ese sentimiento, ese pensamiento se divulgó en diferentes partes del mundo. Hoy en día tú ves muchas voces de los países que están reclamando una verdadera independencia en diferentes áreas. Y usted ve que hoy en día hay muchos convenios, alianzas, acuerdos regionales, como el BRICS, que por ejemplo hoy en día es un bloque muy importante económico. Irán recién, digo así, se culminó con el proceso para poder entrar el acuerdo Shanghái en Euroasia, donde que usted mencionó. Irán ya es un miembro completo de Shanghái y algunas otras organizaciones que Irán se encuentra como un miembro muy activo que cambia totalmente la posición de Irán hoy con la situación que tenía antes. Embajador, nos tenemos que despedir ya. Ha sido un honor para todo el equipo de producción, para toda esta familia de TVs, haber compartido esta parte de la historia tan importante. Por supuesto, desearle éxito a la República Islámica de Irán es también desearnos éxito en nuestra lucha y resistencia por un mundo diferente, por otro mundo posible. Entre nosotros, países hermanados, pueblos hermanados, estamos seguros que vamos a poder construir una humanidad distinta para los que vienen. Así que muchísimas gracias a todo el personal de la embajada que nos ha atendido con tanta amabilidad, a usted por abrirnos sus puertas y bueno, lo esperamos para poder seguir conversando y conociendo un poco más de lo que ha sido la historia de la República Islámica de Irán, hermanos, además de ya 20 años de hermandad, primero con el comandante Chávez, ahora con el presidente Nicolás Maduro, siguiendo fortaleciendo las relaciones y por supuesto en la balanza ITV, pues siendo ventana para mostrar lo que hay en realidad entre estos países aliados. Muchísimas gracias, embajador. Bueno, muchas gracias a ustedes y al equipo también, siempre bienvenido. Muchas gracias. Nos vemos entonces en el próximo programa En la Balanza.